Hola, reciban un saludo de paz, deseando que estén gozando de bienestar integral al lado de sus seres queridos. Pues nos encontramos en la 7ª sesión ya de Cristología. En la sesión anterior hablamos de esta situación colonial que vivía Galilea bajo el Imperio Romano, igual que todo el mundo hasta entonces conocido. En esa situación colonial fuimos puntualizando pues el triple poder, el de Roma, el de Herodes y el de la casa el de la misma casa del rey Herodes. En esta sesión vamos a hablar de un tema que es por demás conocido por las grandes civilizaciones de todos los tiempos, me parece. Es el sistema tributario. Vamos a hablar de cómo precisamente el poder del imperio se impone sobre Palestina a través de los impuestos. Digo, es un tema conocido porque también para nuestra sociedad actual los impuestos siguen siendo una carga por demás pesada o engorrosa. Y ha sido un tema que han tocado distintas civilizaciones. Bueno, este poder del Imperio Romano sobre Palestina se ejercía primeramente por los impuestos, pero también hay algunos casos como los que refiere Flavio Josefo, el historiador que hemos nombrado a través de estos diferentes capítulos, nos relata que en el año 6 a.C., todos los habitantes de la ciudad de Séforis en Galilea, a poca distancia de Nazaret, fueron llevados a Roma y ahí fueron sometidos a la esclavitud. Esto ocurrió después de una revuelta de un grupo guerrillero conducido por un judío, un tal Judas el Galileo. Así lo reporta Flavio Josefo. Aunque estas eran situaciones excepcionales, es decir, este sometimiento a la esclavitud, el tema de los impuestos día a día los judíos lo iban percibiendo como un fardo pesado. Y este peso pues iba despertando en ellos un verdadero odio hacia el Imperio Romano. Y no solo era propiamente el tema de los impuestos como una cuestión material que había que pagar, sino también el tema de la humillación moral, porque para ellos el César estaba queriendo ponerse en el lugar de Yahvé y el pueblo judío pues solo admitía la autoridad de Yahvé, como lo sabemos. Así que en este sentido el tema de los impuestos iba de alguna manera sometiéndolos moralmente, porque había una lucha interna entre esa autoridad pretendida o pretenciosa del César, de Roma, frente a su amor celoso por Yahvé, por el único Dios. Así que ellos decían que este pueblo elegido que eran ellos tenían que pagar impuestos a un impostor, a un hombre que pretendía ponerse en el lugar de Dios. Porque además recordemos que sí, César se reconocía, todos los Césares se reconocían a sí mismos como el divino César. Y así era concebido, igual que en su momento histórico en Egipto, los egipcios pensaban y tenían muy claro que
al faraón lo ponían los dioses, bueno, en este caso en Roma, sí se tenía la idea de que el César era pues una extensión de Dios, el divino César. Y de hecho, los primeros cristianos no acuden a ninguno de los eventos que se daban en el circo romano, porque era todo un protocolo religioso a rendirle honores al César. De tal manera que pues los cristianos, en esta línea de no idolatrar a nadie, pues no iban tampoco a rendirle culto al emperador César. Y antes los judíos, pues ya, aunque se iban obligados de alguna manera, pues en realidad no iban con esta convicción. Por eso, pues nuestra raíz es bastante judía en este sentido de que es un solo Dios, en el caso de los judíos es Yahvé, y para nosotros tiene un rostro humano que es Jesús, como ya lo sabemos. Pero para ellos, pues el César era un impostor que se pretendía poner en el lugar de Dios. Por eso, pues esta pregunta es clave. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Ustedes ya podrán ver esta cita bíblica, la conocemos bastante de Semana Santa y de los tiempos litúrgicos, pero pues aquí lo dejo también anotado, Marcos 12:14. Es esta la pregunta que le hacen a Jesús, ¿no? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Ahí hay de fondo algo importante, dos temas importantes. Uno, poner en prueba el honor de Jesús, ya lo hemos dicho. Se pone a prueba a los hombres en público y ese es un primer elemento de esta pregunta, ¿es verdad? Es evidente que quieren poner, como decimos en México, un 4 a Jesús, pero también lo otro es evidente, la indignación frente al Imperio Romano. Esta indignación era grande, muy, muy grande, pero era mucho mayor el miedo, era todavía mucho mayor el miedo de ir a la cárcel, por ejemplo, o de ser vendido como esclavo. Cuando leemos Mateo 5:25 y Mateo 18:25, podemos confirmar esto, el gran temor a ir a la cárcel y el gran temor a ser sometido a la esclavitud. De ahí que la parábola de Jesús queda perfecta y es comprensible en medio de este contexto social, económico, político, cuando narra la parábola que logra burlar la fiscalización y evitar el impuesto, en Lucas 16, 1 al 8. El historiador Thyssen, que ya también he compartido en otros videos, nos refiere esta indignación, este miedo y esta simpatía por Jesús a través de sus parábolas, porque las ubica perfectamente de una manera creativa, maravillosa, en medio de un contexto socioeconómico, político, donde dice mucho del reino de Dios. El reino de Dios no es ambicioso, no se burla de la gente, no pretende de ninguna manera someter a las personas, a los seres humanos. De ahí que pues el sentido del humor de esta parábola es irónico y es
muy puntual cuando este administrador infiel pues logra burlar la fiscalización y evitar el impuesto. Vemos la gran creatividad de Jesús, el gran conocimiento no solo de la ley, sino de la situación social de su tiempo, y esta sensibilidad frente a su gente, esta sensibilidad frente a lo que sabe que vive la gente. Por eso decimos, repito, Jesús comparte la vida completa de su pueblo, comparte los sueños, las añoranzas, la indignación, la frustración, y les da esperanza, les da algo a cambio en medio de a través más bien de estas parábolas. Y también gracias a los milagros que ya revisaremos más adelante. Pero concretamente esta parábola aquí queda de manera muy, muy asertiva, muy puntual al contexto del pago de los impuestos o al sistema tributario. Bien, dicho lo anterior, pues ahora puntualizaré. Había tres impuestos. Uno cobrado por el fiscal del imperio. Otro cobrado por el sacerdote del templo. Y un tercero cobrado por la casa de Herodes. Recordemos que la casa de Herodes tenía que mantener a 12 familias, entre comillas, solamente representaba a la cabeza de las 12 tribus de Israel, por eso se decía a 12 familias. Y esto era bastante pesado en términos fiscales para el pueblo, que tenía que mantener no solo al rey y a su familia, sino a la casa de Herodes, que albergaba a estas 12 cabezas de las 12 tribus de Israel. En este sentido, pues es pagarle al Sanedrín. Y pues este es digamos, a grandes rasgos, el sistema tributario, así muy puntual. El impuesto cobrado por el fiscal romano, por el sacerdote del templo, que decíamos, estos sacerdotes del templo eran los adinerados, aunque también había sacerdotes pobres o que vivían en pobreza, y este tercer impuesto que es cobrado por la casa de Herodes. En el caso de que Herodes necesitara dinero para hacer una guerra o cubrir ciertos gastos, pues se iban incrementando estos impuestos. Y estos tres impuestos eran independientes entre sí, de tal manera que llegaron a provocar en el pueblo una situación pues de penuria, de escasez, de pobreza. Aquí nos queda muy claro el término de pobreza y empobrecimiento, porque el pueblo de Israel habría podido vivir bien, estable, sin ningún tipo de necesidad, pero frente a esta voracidad de impuestos, esta voracidad tributaria, pues tuvieron una gran penuria, una gran necesidad económica, terminaban endeudados generación tras generación y bueno, pues es importante ver que esto es provocado por esta situación imperial o esta vida bajo el imperio. Eso es verdad, esa es una razón, pero la otra también es que las propias autoridades religiosas de su tiempo abusaron de su poder y quisieron alimentarse de los mismos dineros de su pueblo. Así que no solo era la situación imperial, sino también el abuso de poder de las autoridades religiosas, tanto del templo como los que absorbía la casa de Herodes.
Como siguiente dato tenemos en Galilea, por ejemplo, los campesinos tenían que pagar el 25% de la cosecha de cada producto de la tierra, aunado a ciertas cuotas para las tropas romanas, ya que Galilea quedaba en la ruta entre Jerusalén y Antioquía, por donde regularmente pasaban las legiones romanas. En este contexto histórico se comprenden muchos textos que nos refiere sobre todo al Evangelio según San Marcos. Y bueno, también él presenta un poco más de detalles que, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, aunque también el Evangelio según San Mateo, por estar dirigido a los judíos, nos da otros elementos que comprenden mucho mejor los oyentes judíos, mucho mejor los comprenden que los oyentes del Evangelio según San Marcos, pues que estarán más del lado, como decimos, pagano. Muy bien, entonces, las tropas podían también pedir ciertos servicios, como el de cargar las pertenencias de los militares. Aquí la referencia muy clara nos las hace Mateo 5:41. Aquí hago un alto, me gustaría que pudieran ir deteniendo el video, deteniendo la audición y viendo los textos bíblicos para que vayan confirmando y vayan hilando esta serie de eventos que les voy narrando, porque es bien interesante pues ir contextualizando de tal manera que vamos a tener la radiografía completa del Evangelio y ya no solamente la idea de un texto o de una perícopa, que una perícopa es en términos exegéticos el texto que elegimos para estudiar. Es lo que hacen nuestros sacerdotes cada domingo. Eligen lecturas completas con inicio y final y nos presentan el análisis, por un lado la exégesis y por otro la hermenéutica, es decir, nos acercan el texto a la vida. Entonces ya nosotros, ustedes y yo, ya no tendremos solamente la claridad de estos textos bíblicos, de estas perícopas, sino tendremos una referencia integral del texto. Esta es la idea de estudiar Cristología, que podamos comprender de manera más asertiva lo que hizo y dijo Jesús en su tiempo, gracias al conocimiento del contexto social, político, religioso de su tiempo. Entonces, pues te invito a que leas Mateo 5:41, en donde vemos cómo también las tropas romanas piden servicios, y no era de vez en cuando, era muy seguido que los soldados romanos pedían servicio de los habitantes de Galilea. Ya para cargar sus pertenencias, para dar agua, incluso para albergarlos en su casa, si iban de paso y se hacía de noche, y para darles de comer. Las preocupaciones no quedaban ahí de los pobres campesinos, sino también en las solicitudes que se hacían en ocasiones de hombres del pueblo para servicio personal de las tropas romanas. Por otra parte, el personal del templo cobraba su parte, lo mismo que la casa de Herodes, a los campesinos. Esta es otra preocupación, otro fardo pesado. O como dirían nuestros obispos latinoamericanos, otro flagelo, ¿no?
Y en estas circunstancias no es de extrañar que hubo periodos de hambre generalizada en Palestina, y esto quedó registrado en los anales del año 46 y 47 durante el reinado del emperador Claudio, nuevamente de acuerdo a los registros que hace el historiador Thyssen. Muy bien. Otro elemento sería Galilea, ya lo hemos dicho en videos anteriores, era una región rica por naturaleza y tenía buen comercio, un buen intercambio comercial. Llegaban grandes caravanas, iban y venían, cruzaban estas tierras. Los productos galileos como el trigo, el bálsamo y el aceite se cotizaban muy bien en los mercados internacionales y atraían inversiones de propietarios extranjeros que empezaban a transformar tierras de labranza para el consumo interno en latifundios para la exportación. Por eso reitero, el término pobreza y empobrecimiento aquí quedan más claros. Es una región rica, con recursos, con comercio adecuado, pero empobrecida por un sistema tributario que sangra no solo a los comerciantes, sino a los campesinos de manera más descarada, por decirlo de alguna manera. Ciudades como Cesarea, por ejemplo, fundadas en el año 10 a.C., o como la nueva ciudad de Séforis, con vistosos edificios, o Tiberíades, la primera ciudad de Palestina, organizada según los moldes de las ciudades griegas, conocían un importante florecimiento económico, y a estas se juntaban decenas de ciudades menores como Nazaret, Naim, Caná, Cafarnaúm, Magdala, Tiberíades y Corosaín. Estos lugares están en el mapa que les envié para la sesión anterior, muy ubicadas, y vemos toda la región de Galilea, esta franja, pues que reitero es la tierra prometida que Yahvé le asegura a Moisés, donde manará leche y miel. Es decir, donde podrán disfrutar de la abundancia, de la prosperidad, de la alegría. Y así fue durante un buen tiempo, hasta que se gestaron estos 3 impuestos o este sistema tributario. Otro elemento que debemos tener en cuenta, que también mencioné en la sesión anterior, es Alejandro Magno. En el 330 a.C., ya había helenizado las ciudades, y pues este conquistador, Alejandro Magno, forma parte de una política imperante donde trata de controlar las sociedades básicamente rurales por medio de la centralización de la economía, de la política, de la religión y de la cultura. Generalmente en los centros urbanos se encontraba esta centralización. No es muy diferente a como lo vivimos hoy en la Ciudad de México, por ejemplo. Aquí podemos disfrutar de todo, de la cuestión cultural, social, económica. Están los grandes centros culturales de diversión, los grandes centros de la economía de la ciudad, pues, o sea, de México. Y así ocurre en las grandes ciudades, ¿no? En Monterrey, en Guadalajara. Ahí están centrados, y lo mismo hizo Alejandro Magno. En ciudades centró estos 4 poderes, y bueno, pues ya para tiempos de Jesús, la oposición entre el campo y la ciudad estaba en auge. Y dentro de esta oposición,
comprendemos ciertos episodios de la vida de Jesús, como por ejemplo su entrada triunfal a Jerusalén. Esta entrada a Jerusalén fue triunfante porque de alguna manera se articuló por los campesinos. El movimiento de Jesús inicia en el campo, inicia en la provincia, y el encuentro con el poder es en el templo, en la subida a Jerusalén. Es evidente a lo largo de todo el Evangelio según San Marcos, y bueno, en general en los 4 Evangelios, esta contraposición entre la ciudad y el campo. Hasta aquí dejo este primer video para poder completar en el segundo.